La figura de Nelson Mandela, el destacado activista contra la apartheid en Sudáfrica, expresidente y Premio Nobel de la Paz, una vez más se ve eclipsada por las controversias que rodean a su familia. Recordemos, Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, dejando un legado perdurable como luchador contra el racismo en Sudáfrica. Sin embargo, tras su fallecimiento, sus posesiones quedaron en manos de su familia. Ahora, 11 años después de su partida, sus descendientes se ven envueltos en una polémica y una batalla legal relacionada con la subasta de unos 70 artículos pertenecientes al primer presidente negro de Sudáfrica. La subasta fue temporalmente suspendida a fines de enero, luego de que la Agencia de Recursos del Patrimonio Sudafricano y el Museo de la isla donde Mandela permaneció encarcelado 18 años tomaran medidas legales. Surge así la pregunta de a quién deberían pertenecer estos objetos que representan a quien fue un líder indiscutible, a la familia de Mandela o a la nación sudafricana. ¿Cómo se maneja la marca Mandela en Sudáfrica? Y podemos ir más allá. ¿Qué legado dejó Nelson Mandela en la sociedad sudafricana? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Mercedes Sayagués, nuestra columnista de Mirando a África, que hoy tenemos el gran gusto de recibirla en estudios. ¿Cómo andas, Mercedes? ¿Todo bien? Muy bien, como es año bisiesto. Debe ser por eso. Debe ser el 29 de febrero, vine aquí. Esperemos que nos volvamos a ver antes. Que no sea dentro de cuántos años, sí, ¿no? Ya, pero no, como una gran alegría, porque lo hemos estado tratando de ajustar todo este año del 20. Porque del Mercedes hace meses, casi un año que salió de Sudáfrica y has pasado viajando este último año por distintas cuestiones laborales. Hemos hecho los contactos siempre a distancia y bueno, hoy se nos dio, finalmente se concretó, así que es una alegría tenerte por acá, Mercedes. Para mí también. Bueno, a ver, contanos, expliquemos este diferendo por esta subasta que viene largamente postergada, ¿no? Hace 3 años que está en cuestión. Cada vez Makaziwe Mandela, hija de Mandela con su primera mujer, Evelyn, que intenta subastar estos artículos y la Agencia de Recursos del Patrimonio le interpone un juicio en el tribunal y el tribunal siempre ha fallado a favor de la agencia, diciendo que estos artículos no se deberían subastar. Entre ellos están la Biblia y la raqueta de tenis que usó Mandela en la cárcel en Robben Island. Cartas manuscritas que escribió desde Robben Island, regalos que le hicieron, por ejemplo, un regalo que le hicieron Michelle y Barack Obama, también está en el lote, sus bastones, o sea, muchos objetos personales. Y no es solamente el hecho de vender esos objetos personales, y su primer documento de identidad después del apartheid también. Entonces, son cosas muy simbólicas, claro, y con valor espiritual o de legado. Pero hay otro aspecto que enturbia la cuestión, y es que las hijas de Mandela no se han han tenido comportamientos desordenados, digamos, con sus finanzas, con sus gastos, con la administración del legado de Mandela. Eso, porque tiene un patrimonio importante, ¿no? ¿En dinero? En dinero. En dinero se calcula, cuando murió la herencia que había para repartir eran 4 millones, un poquito más de 4 millones de dólares. Se estima que el patrimonio total pueden ser 10 millones de dólares. Pero esa herencia continúa, porque están los derechos de autor de su autobiografía, el Long Walk to Freedom, el camino hacia la libertad, de otro libro que escribió, de conversaciones con Mandela y de lo que se pueda producir, manufacturar, comercializar con su nombre. Y ahí es donde empieza qué es lo que sería correcto vender con el nombre de Mandela. Y justamente Makaziwe largó una línea de vinos, House of Mandela, pero resulta que Mandela era abstemio. Y Mandela explícitamente dijo, escribió, ordenó a sus abogados y dijo a su familia que él no quería que su nombre estuviese nunca asociado ni al tabaco ni al alcohol. Mira. Porque el alcohol en particular ha hecho un daño muy grande en Sudáfrica, porque durante la época del apartheid, a los trabajadores en los viñedos, en las bodegas, en las plantaciones agrícolas del Western Cape, de la provincia del Cabo, del este, donde nació Mandela, y del oeste, les pagaban hasta la mitad del sueldo en alcohol, en un alcohol barato y berreta. Y
la mayoría eran alcohólicos, ellos y sus esposas, y las dos provincias han tenido un problema grave de bebés naciendo con el síndrome fetal alcohólico. Y eso hasta el día de hoy, porque eso se salta generaciones, se transmite a través de generaciones. Entonces, con ese problema de niños que ya nacen alcoholizados, porque lo beben, ¿viste? Durante el embarazo de la madre, Mandela no quería que estar asociado al alcohol. Expresamente lo dejó en su testamento. Y la hija, bueno, hizo caso omiso. La hija dio dijo, una oportunidad de negocio. El nombre de Mandela también es mío, así que puedo hacer con mi nombre lo que yo quiero. Claro. Pero en realidad el nombre, nadie asocia a Mandela con Masakiwe, ¿no? Se asocia con Nelson. Esa fue su argumentación, que ella también tenía el apellido y podía, por tanto, hacerlo. Claro. Entonces, y hay varios de estas iniciativas. Dos nietas hicieron una serie, un reality show tipo Las Kardashian, llamada Being Mandela, que era realmente de mal gusto, de ostentación, de lujo, estilo Kardashian, como que ser Mandela era quién podía gastar más plata en frivolidades, consumir más, ¿no? El consumismo conspicuo. Eso tampoco ha caído muy bien. Uno de los nietos se metió con el hijo, el hijo de Jacob Zuma, un presidente altamente corrupto, en una empresa minera que fue calificada como la peor empresa minera en la forma en que trataba a sus trabajadores, los explotaba, no respetaba las leyes laborales y demás. Finalmente fue en bancarrota. Otros han lanzado una línea de gorros para no entrar con la cuestión de Mandela, llamada Long Walk to Freedom. En fin, hay muchas historias, digamos, casos en que la familia Mandela o algunos descendientes no han estado a la altura del legado de Mandela, sino que se han querido comercializar, incluso en contra de la propia voluntad de Mandela de no estar asociado al alcohol. ¿Eso cómo se vive la discusión en Sudáfrica? Bueno, eso genera una mala imagen. Toda la familia tiene mala imagen en general. Y que hay poco que se salva. Nadie del legado del abuelo, del hijo, no. Es que la codicia mueve mal a las personas, ¿no? Y además la adulación y la fama lleva a las personas a hacer de este tipo de cosas. Y también porque Sudáfrica también tiene mucho de eso del consumo conspicuo, ¿no? En que las élites tienen que andar en Lamborghinis e ir a Dubái a comprar, ¿viste? A comprar todo de marca, de altas marcas y demás. Y la familia Mandela se contagió de eso. Y también han tenido dos de las hermanas, Makaziwe y Sinzi, creo que fue, cuando Mandela estaba vivo, hicieron una maniobra secreta en uno de los trusts que Mandela tenía para sacar a los dos directores del trust, que eran amigos de Mandela y dos de los abogados más respetados en Sudáfrica, porque especialmente George Bizos, un abogado blanco, defendió durante la época del apartheid a todos los líderes negros del partido en el poder, de la ANC, a todos los líderes contra el apartheid. Y George Bizos, porque era de confianza y amigo de Mandela, lo había puesto en el trust para protegerlo. Y en una maniobra secreta con otro abogado que Mandela había echado, sacaron a estos dos, y cuando saltó todo eso, Mandela se enojó muchísimo, hizo una reunión familiar y le dijo a las hijas que no se metiesen más con su trust, que él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso también él, sobre todo los trusts, ha dicho que es para pagar la educación de todos los Mandela, no tanto para comprarse artículos suntuarios o para vivir para despilfarrar el dinero. Y después han tenido muchos escándalos que han salido en la prensa también, como una de ellos alquiló una mansión en Sandton por $10,000 al mes, no pagaba el alquiler y el propietario tuvo que llevarla a la corte, al tribunal, y después ir a hacerle una eviction. Allá no vivía ella, pero le había puesto familiares, la casa estaba destruida, todo un desastre por dentro, y todo eso sale en la prensa. Entonces la imagen que tienen no es tan buena en respecto al legado de Mandela. Y mientras el Estado dice, tendrá argumentos, ¿no? Con razón, dice, claro, para Sudáfrica uno inevitablemente, no puede disociarse de la figura de Mandela del Estado como tal. Entonces, el Estado reclama o de alguna forma entiende que esos bienes que de los que empezamos hablando, esos que, bueno, están en subasta, deberían quedar en su poder y deberían ser públicos, ¿no? Patrimonio público, y estar en el Museo de Robben Island, sobre todo la Biblia y la raqueta de tenis que él usó allí, y otros podrían estar en
la Fundación Nelson Mandela, que es la custodia del legado moral y del ideario y de la imagen de Mandela, y que está totalmente protegida y separada de la familia, y de hecho no se mete con las cosas de la familia, mantiene una distancia protectora. Entonces, que debería quedar allí, o en los museos de historia, el Museo de Historia del Apartheid en Johannesburg y en otros. Y quizá probablemente hayan hecho una oferta, pero no es una oferta tan grande como lo que podían tener en una subasta internacional. Solamente el documento de identidad de Mandela ya empieza con una base de $75.000. El documento de identidad. Sí. Con esa base. Sí. Claro. Es interesante, porque esto implica, claro, a ver, es la marca Mandela y cómo se maneja, ¿no? Porque eso termina siendo una marca país también, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que se puede? Y si bien se dice algunas cosas se podrían comercializar, y también porque Mandela tiene fundaciones, tiene el Hospital de Niños de Mandela, precisa fondos, tienen varios trusts caritativos que también podrían recabar fondos. La Fundación Mandela, por ejemplo, tiene una serie de t-shirts con el número de prisionero que él tenía, que creo que es 436, ya te lo digo. Y esos que se han hecho conciertos contra el apartheid, con ese nombre, con Bono y con Peter Gabriel y demás. Pero ahí tienen permiso, sí, para vender esas remeras con el nombre, con el número de preso que tenía. Preso. Eso sí, porque además ese dinero va para becas de educación y para financiar también la educación de los nietos y bisnietos de Mandela. O sea, mira, también los contempla. Claro, un porcentaje va para la educación de nietos, bisnietos y tataranietos y lo que venga, y el resto para becas de educación. Pero es el número, ¿no? Claro. Y son las t-shirts y está muy claro y documentado cómo se gasta el dinero. En tanto que en el caso de Makaziwe, ella dice que un parte será para hacer un jardín en Kunu, la casa donde vivía Mandela en el Eastern Cape, pero cuánto se precisa para hacer un jardín, y el problema es que en general se piensa, y el resto en qué va a estar. Porque más ella ya es rica, ella tiene, bueno, además de la bodega, es directora de varias compañías, la han puesto en los boards de varias compañías, pero claro, siempre se puede tener más dinero. Pero ahora, quien custodia un poco la imagen, lo que se vende y comercializa es la Fundación Nelson Mandela. Porque de la fotografía de Mandela, en realidad eso pertenece al dominio público. Un artista puede hacer una t-shirt mientras sea, digamos, digna, ¿no? Que no haga burla de Mandela, claro, y demás, puede usarla en cuadros, en fotografías, en un mural y en ciertos artículos de ropa. La imagen es pública, entonces, claro, de dominio público. Y el copyright es del artista. Pero el problema es cuando ya empieza a asociarse a los trusts de Mandela, que es en este caso, si es la familia de Mandela que está comercializando. Pero también a veces ha habido errores con buena intención. Por ejemplo, un fabricante de felpudos que amaba a Mandela en Sudáfrica hizo una línea de felpudos con la imagen, con la cara de Mandela, hasta que la fundación le llamó la atención que en realidad estaban pisando quien entraba. Estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que quería homenajear a su líder. Exacto. Y después hubo un caso también hasta simpático del dueño de una taberna rural en Malawi, que también tenía una taberna pobrecita, no, o sea, muy modesta, pero durante 10 kilómetros antes de llegar a la taberna por la carretera, en los dos lados, tenía unos carteles pintados a mano donde estaban Martin Luther King, Thomas Sankara y Mandela, tipo 5 kilómetros para la taberna donde está la cerveza fría. También le llamaron la atención. También sí, que en realidad Mandela no bebía. Claro, mejor sí, mejor no, y que no faltaran esos 5 kilómetros. Interesante esto que planteas, Mercedes. A ver, va muy atado a decíamos la imagen país. ¿Qué lugares, por ejemplo, no? Pienso en si alguien está pensando en viajar a Sudáfrica, ¿qué lugares emblemáticos representan o son un buen testimonio de la imagen de Mandela, la historia de Mandela? ¿Qué recomendarías vos, por ejemplo? El Museo del Apartheid en Johannesburg es imprescindible. Y además es una obra siempre en construcción, siempre tienen exhibiciones nuevas, mejoran, cambian, exhibiciones temporarias, está siempre en movimiento, digamos, en creatividad. Ese es fundamental.
El Museo de Robben Island, que es la isla donde él pasó 17 años, también es muy movilizador. Y a veces se va en barco, tomas una lancha, hay ¿viste? Lanchas organizadas desde el puerto de Cape Town, desde el waterfront, hay 1 por hora, una cosa así, y van en grupo, son visitas guiadas, y son guiadas por ex convictos, gente que estuvo allí, o guardias, ex guardias de la prisión, que ahora tienen un trabajo digno, digamos, mostrando los lugares, mostrando cómo era la vida en Robben Island, y de Mandela y también de Robert Sobukwe, que fue otro de los grandes pensadores postcoloniales contra el apartheid, que tanto miedo le tenían que lo tenían en solitario, no estaba con los otros de la ANC, porque era también un gran pensador y un gran orador. Esos serían 2 que creo que son fundamentales. Bien interesante eso que decís, esa reconversión también que hicieron de los cuidadores entonces de la situación. Tenías más apuntes, porque me quedó pendiente, bueno, ¿cómo termina el diferendo? ¿Ahora se postergó la subasta nuevamente? ¿Y qué puede pasar? Bueno, están esperando un fallo de la Corte Suprema. A ver realmente finalmente qué dicen. En realidad, si uno piensa en la historia de Mandela, lo mejor que podrían hacer es sentarse y negociar, porque eso fue lo que hizo Mandela entre blancos y negros. Vamos a negociar para que no haya una guerra civil y tener paz. Y ver si el Estado o algunas corporaciones podrían comprar algunos de estos objetos. No van a tener tanto dinero, pero pueden comprarlos, pueden tener un beneficio y que queden en distintos lugares, inclusive en la fundación. Pienso que esa sería una salida muy a la Mandela, negociar. Pero después también debe haber otras cosas. Ahora también, si el nieto le puso una denuncia policial de que había sustraído esos objetos y que no le pertenecen, bueno, ¿se están comprando objetos robados o no? Eso de última se podría evitar, la denuncia ya creo que fue retirada y demás, pero ver cómo se podría contemporizar y atender a todos los intereses. Después, el otro lugar que podía ser interesante para visitar es Kunu, pero eso era más complicado de llegar. Pero Kunu fue que es la casa que mandó Mandela a construir, donde él había pasado parte de su infancia y donde iba de vacaciones a descansar y demás en la provincia del Eastern Cape, ¿no? Del Cabo del Este. Porque allí también él había enterrado a los 3 hijos que se le murieron, unos niños y otro que se le murió de SIDA, y él quería estar enterrado al lado. Pero cuando Mandela empezó a enfermarse, el nieto mayor, Mandla, que es jefe tradicional del clan Mandela en esa zona, desenterró a los 3 hijos y se llevó los huesos a otro lugar cerca de su casa, donde pensaba construir un hotel. Para que tuviera todo ese, como asociar como un producto de merchandising los restos de los hijos de Mandela. Porque Mandela había dicho que él quería estar enterrado al lado de sus hijos. Entonces quien tiene los restos de sus hijos va a tener a Mandela y por tanto va a tener un lugar de peregrinaje. Eso también terminó en el tribunal. Le venía bárbaro el negocio ahí. Claro, porque Mandela no pidió permiso a la familia para exhumar los restos y llevárselos. Y finalmente llegó al tribunal y el tribunal le ordenó exhumarlos de nuevo y devolverlos a Kunu. No, es una novela de no acabar. Exactamente. Entonces todo eso está en el imaginario y digamos en la memoria sudafricana de que hay peleas y manipulaciones enormes con respecto al legado de Mandela. En la vida pública, más allá de estas cosas, ¿no? De manera trascendente, ¿hay alguno que haya seguido de alguna manera el legado de Mandela? Bueno, la nieta, Soleka Mandela, era una mujer de valores y muy razonable. Era embajadora de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, porque su hija, que era la bisnieta favorita de Nelson Mandela, murió en un incidente, en un siniestro vial, cuando se inauguró la Copa del Mundo en 2010. El mismo día, saliendo de un concierto, el chofer tuvo un incidente y la niña murió. No se lo dijeron a Mandela en los primeros 2 días porque era su favorita y porque estaba, actuando como expresidente de Sudáfrica en la Copa del Mundo. Y si una vez que lo supiera, no iba a poder seguir saludando dignatarios, presidentes y demás.
pero a raíz de eso Soleca se volvió una activista por la seguridad vial y trabajaba para las Naciones Unidas en ese campo. Pero lamentablemente se murió de cáncer el año pasado. Y esa era quizá la que más seguía los pasos de Mandela en tener una idea del bien público. Las dos hijas con Winnie fueron embajadoras, las han nombrado embajadoras. Yo creo que en un momento Sudáfrica dijo, mejor les damos un buen salario y las ponemos lejos. Sí. Pero una de ellas, sobre todo, la que fue a Dinamarca, esa tuvo realmente bastantes problemas, porque, bueno, primero Dinamarca le demoró 10 meses en darle el visto, porque el novio de ella, que era de Kenia, Dinamarca decía que tenía asociaciones con la mafia. Pero después, una vez que llegó allí, no sé qué bicho le picó, pero empezó a mandar unos tweets en social media, que los embajadores no están supuestos a mandar tweets, que fueron considerados racistas, incluso por el ANC, porque era contra los blancos, y sino que ella no tomaba órdenes de ni hombre blanco ni mujer blanca, aunque fueran de carrera diplomática, y acusando a los blancos, a que la ministra misma le tuvo que llamar la atención, le la trajeron de nuevo y dijeron, no puede como embajadora hacer tweets de este tipo. Incluso el uso de las redes sociales para los embajadores está muy restringido. Y finalmente la trajeron y le dijeron, bueno, la vamos a mandar a Liberia, que muchos pensaban que era un castigo. Pero ahí se murió de COVID en el año 2020. Pero entonces también... Eso también está asociado a lo trágico, ¿no? La familia Mandela tiene todo eso. Todo eso. Y además, por el lado de Winnie Mandela, que se murió hace 2 años o 3, también se están peleando por la herencia, y ya despidieron a Albacea y están acusando de que la tía robó unas alhajas de la casa de Winnie y demás. Así que es una familia que está, yo diría, complicada por las cuestiones de herencia, las cuestiones de dinero, de bienes, de codicia y entre ellos mismos, ¿no?, de acusaciones, que es todo lo contrario de la familia del arzobispo Tutu, para tener a otro de los premios Nobel de la Paz. Eso ahí está, porque ellos, sí, la familia de Tutu ha seguido su legado. ¿Qué características tienen? Bueno, son valores cristianos, anglicanos, ¿no? Y de hecho la hija es pastora, digamos, como tipo pastor, recibida del sector de la iglesia anglicana, que acepta que se ordenen mujeres, y es lesbiana, está casada con una mujer, y es, digamos, sacerdote anglicana, ¿no?, o pastora anglicana, como quieran llamarlo. Y lo mismo el hijo y la mujer también han mantenido eso, y la fundación también. También hay menos dinero allí, de por medio, ¿no? Porque el arzobispo siempre llevó una vida frugal, y la familia también. Y en cambio que por el lado de Mandela después también se complica por el testamento que hizo, en el cual le dejó $300.000 a cada una de las hijas, y también a los 5 hijos que trajo Graça Machel al matrimonio, que eran 3 que 2 eran biológicos de ella con Samora Machel, y 3 eran de la primera mujer de Samora Machel, o sea que era complicado, pero trajo eso, y Mandela ecuánimamente dijo, para mí todos son mis hijos y les voy a dejar lo mismo a todos. Pero también no cayó muy bien, eso también generó celos y demás. Y por otra parte también Mandela había hecho muchos regalos en vida, y donaciones en vida a los hijos y demás, también se lo habían aconsejado para evitar impuestos, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Pero es una pena también, ¿no?, que el legado de Mandela quede empañado por estas rencillas y codicias. Mercedes, del legado de Mandela en la sociedad sudafricana podríamos hablar muchísimo. Me hacías un apunte ahora que creo que puede dar para conversar ya en tu regreso, ya estando en Sudáfrica. A propósito de la visión que hay hoy en día de los jóvenes en Sudáfrica sobre la figura de Mandela. Hay un grupo de jóvenes más radicales, más contestatarios, que hacen una revisión de la figura de Mandela y consideran que él negoció demasiado con los blancos y con lo que se llama the white monopoly capital, ¿no?, con el capital monopólico blanco, y que entregó demasiado, concedió demasiado en su ánimo de evitar una guerra civil y de salir del estancamiento en que estaba y del enfrentamiento. Y en eso se va, sobre todo la cláusula que está en la Constitución más polémica, y que Mandela había acordado con el gobierno de
sudafricano de de Klerk, era expropiación con compensación. Expropiación de la tierra con compensación, que ahora que querrían mudar la Constitución y que sea expropiación sin compensación. Esa es una de las críticas que le hacen. Otra es que no cuestionó el modelo capitalista, sino que en realidad el partido en el poder se subió al modelo capitalista, claro. Y pasaron a ser, a crear una oligarquía y una burguesía capitalistas igual a la de los blancos. Claro. Entonces también se critica que tomó el modelo capitalista en vez de ir por un modelo más socialista o más donde la distribución equitativa de los recursos fuera preponderante en vez de mantenerlo o en vez de hacer esa incorporación, porque realmente todas las figuras líderes de la ANC ahora son supermillonarios. Bloomberg sacó un artículo el año pasado de que ahora hay más millonarios en dólares negros que blancos, han superado. Y muchos de ellos es porque las compañías por obligación tuvieron que darle 50% de sus acciones a gente negra, y esos eran los de la ANC. En primera fila, los de la ANC y sus familiares. Entonces se creó esa oligarquía, esa alta burguesía negra, en cuanto que y se creó una clase media a través del empleo público, pero hay una gran pobreza en las zonas rurales y en los asentamientos informales. El desempleo está en 40% entre los jóvenes, por tanto hay más pobreza, en general está en 33% en la población en general, y entonces lo que se ve es que hubo un proceso de enriquecimiento, de acumulación de capital, igualito al que habían hecho los blancos, pero entre los dirigentes de la ANC, y en cuanto que una mayoría de jóvenes está desempleada y otros mantienen pobreza, y que quizá Nelson Mandela hubiera debido mantener otros valores, otro modelo de desarrollo que ese. Ahora también ya hace 30 años del final del apartheid, hay 30 años de conducción de la ANC, del partido en el poder. También otros dicen tuvieron tiempo de enderezar el rumbo. Yeah. Mercedes Sayagues, nuestra columnista de Mirando África. Mercedes, como siempre, interesantísimo conversar contigo. Hoy un placer hacerlo acá personalmente. Retomamos el contacto ya cuando estés por allá, de vuelta por Zoom, pero seguro con otros temas así de interesantes como este. ¿Te parece? Sí, y espero estar pronto de vuelta aquí en persona. Sí, seguro. No esperemos al año bisiesto de vuelta, ¿eh? No, en absoluto. Gracias, Mercedes. Gracias a ti.